Esta semana en Matrimonios de Fe. Para ustedes, ¿qué significa esta expresión, el legado espiritual? El poder dejar, ¿verdad?, una huella, como esa inspiración, ese camino que tú puedes dejar para que tu familia pueda seguirlo, es vivir un cristianismo real, de una manera que hoy nuestras hijas puedan verlo como ese es nuestro estilo de vida, donde quiera que estemos, ¿no? El legado espiritual que recibimos de Él, hoy es lo que nosotros deseamos dejar a nuestras hijas, ¿no? De que seguir lo que Jesús nos enseñó, lo que Dios nos da en las Escrituras, es el lugar donde nosotros podemos encontrar toda la abundancia espiritual que necesitamos. Queremos hacer visible al Dios invisible. Transmitir eso a nuestras hijas, hacerles sentir que se puede vivir de una manera real esas enseñanzas, siento que es algo que te da mucha paz. No importa si estás empezando una relación de matrimonio, no importa si tus hijos son pequeños, no importa si ya están grandes o si ya tienes muchos años, ¿no? Creo que es un principio que nos puede ayudar y que en lo personal nos ha dado mucha paz. Yo creo que hoy apreciamos que mis hijas aman la iglesia, que mis hijas aman el servir en la iglesia, sí, que mis hijas pueden sentirse felices cuando estamos en la iglesia. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Hoy nos encontramos súper honrados, muy contentos porque nos acompañan unos hermanos que sin duda han sido de experiencia para otros hermanos, para otros líderes incluso. De verdad que estoy hasta nervioso porque sé que va a ser un tiempo increíble, un tiempo de mucha bendición. Esperamos en Dios que así sea. Son unos hermanos que aman a Dios de una manera increíble y que su presencia nos hace ver esa parte, ¿no? Queremos presentarles a estos hermanos que como les decía, son de mucha inspiración, pero como lo hacemos cotidianamente, quiero dejar que ellos se presenten. Ellos son líderes de la Superregión Oriente de la Iglesia de Cristo en México. Son Marín y Cristal. Bienvenidos, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Nos sentimos también muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Marín Pérez, mi esposa Cristal. Tenemos aproximadamente 26 años de estar sirviendo como ministros. Tenemos a 2 hijas que son discípulas, Daniela, que estudia la carrera de odontología, y Rebeca, que estudia medicina. Y pues muy contentos de poder estar aquí con ustedes, presentarle a mi amada esposa. Y pues también un gozo en que en todos estos años me ha acompañado a lo largo de toda esta aventura como discípulo. Así es. Y bueno, añadiendo, nosotros nos convertimos en el ministerio universitario. Mi esposo en la UAM Azcapotzalco hace casi 34 años y yo en la Facultad de Odontología y en la UNAM hace 32 años. Entonces felices de estar viviendo toda una aventura con Dios y pues haber disfrutado también la oportunidad de haber tenido nuestro noviazgo en la iglesia, todos estos años de casados y ver crecer a nuestras hijas. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir y verlas crecer también en el ámbito espiritual, ¿no? Sí. Hoy ambas son discípulas, ¿verdad? Y eso ha sido muy bueno. Digo, personalmente las conozco, también son unas chicas que inspiran mucho y pues nuevamente gracias por estar aquí. Hoy el tema que queremos compartir con los que nos estén viendo y con ustedes es legado espiritual como familia. Quisiera preguntarles antes o pedirles con toda su experiencia que ustedes pudieran compartirnos para ustedes qué significa esta expresión, el legado espiritual. Bueno, pues el poder dejar, ¿verdad?, una huella, como esa inspiración, ese camino que tú puedes dejar para que tu familia pueda seguirlo. Creo que hoy para nosotros el pensar en ese legado en nuestra familia es vivir un cristianismo real.
¿Por qué real? Porque obvio tenemos un trabajo, servimos como ministros, pero más allá de llegar a un lugar un día domingo, un día miércoles, es poder vivir nuestro cristianismo de una manera en cualquier lugar donde nos podamos mover, ¿no? De tal manera que ese legado que hemos pensado transmitirlo de esa manera es que soy un discípulo donde quiera que me mueva. Uh-huh. Si estoy en casa con mi esposa, antes de ser esposo soy un discípulo. Uh-huh. Antes de ser un amigo soy un discípulo. Antes de ser hijo soy un discípulo. De tal manera que buscar vivir nuestro cristianismo de una manera que hoy nuestras hijas puedan verlo como ese es nuestro estilo de vida, donde quiera que estemos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y también cuando pienso en ese legado espiritual, para mí es ese regalo que yo recibí de Jesús, de su ejemplo, de su fe, de su estilo de vida aquí en la tierra. Y para mí ha sido ese parteaguas, porque pienso en Juan 10:10 cuando dice, Satanás vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Uh-huh. Y ese legado espiritual que recibimos de él, hoy es lo que nosotros deseamos dejar a nuestras hijas, ¿no? De que seguir lo que Jesús nos enseñó, lo que Dios nos da en las Escrituras, es el lugar donde nosotros podemos encontrar toda la abundancia espiritual que necesitamos. Y agradecemos a Dios que hoy nos está permitiendo verlas crecer y disfrutar esta etapa también como universitarias. Claro. Ese legado ha sido algo importante en su familia, sin duda, ¿no? Pero también considero yo personalmente que ese legado ha alcanzado a otras familias, ¿no? Que pueden inspirarnos, ¿no? En mi caso personal, yo, como lo decía en la introducción, no es algo que diga solamente por decirlo, ¿no? Es algo que sí me han inspirado. Sé que hablo por mi esposa, por mi hijo, que nos han inspirado muchísimo. ¿Cómo llevan a la práctica esa responsabilidad de tener un legado dentro de su núcleo familiar, pero también en el ambiente de la iglesia? Uh-huh. Bueno, yo creo que aquí la parte que hemos buscado son cosas muy simples. Por ejemplo, desde que nuestras hijas estaban pequeñas, el poder tener una convicción de orar con ellas cada día, ¿no? A veces por cuestiones de nuestras actividades, yo podía salir con mis hijas a orar todos los días por la mañana, uh-huh. Desde pequeñas, desde que eran de brazos, ¿no? Uh-huh. En las noches mi esposa podía llevarlas a dormir, podíamos leer la Biblia, aun cuando ellas estaban pequeñas y que podríamos pensar no la entienden, son bebés, ¿no? Pero era una convicción hacerlo, ¿no? De tal manera que para mí era disfrutar esos momentos por la mañana cuando yo podía salir con mis hijas. Recuerdo, tendrían tal vez unos 2 meses, 3 meses, y sacarlas ya, obvio bien cubiertas, ¿no? Porque normalmente salían en las mañanas, claro, tempranito, para orar con ellas, ¿no? Tener un tiempo de oración. Y obvio, pues ya mi esposa para llevarlas a dormir, para ya prepararlas para que pudieran descansar y hacer lo mismo, ¿no? Preparar esas actividades. Siento que son cosas que las hemos ido transmitiendo de tal manera que conforme fueron creciendo, también el poder sentarnos con ellas, a pesar de que eran pequeñas, pero tener dinámicas donde ellas podían expresarnos las cosas que no les agradaban de nosotros, uh-huh. O decirles, ¿verdad? Con estas palabras, sentarnos a la mesa y preguntarles, ¿qué necesito cambiar? Uh-huh. Y pedir perdón cuando ellas podían sentir que hicimos algo incorrecto. Entonces era como vivir precisamente esos principios en nuestra propia familia, aún uh-huh. cuando eran pequeñas, ¿no? Exacto, y cuando pienso en esto, pienso como papás, yo creo que tú quieres darle lo mejor a tus hijos. Claro. Y puedes buscar, no sé, la mejor ropa, la mejor escuela, el mejor lugar para vivir, pero para nosotros ha sido nuestra convicción de que desde
prácticamente desde bebés ya teníamos la Biblia. Y de acuerdo a cada etapa de sus vidas, siempre era, esta es la Biblia, ¿no? Esta la Biblia en dibujitos, la Biblia en letras. Era el primer libro que nosotros queríamos que ella estuviera, pues, que su contacto con la escritura, con la palabra de Dios, con la Biblia, fuera algo cuando te cepillas los dientes, como cuando respiras, como cuando caminas, y me hace pensar en Deuteronomio 6:6, ¿no? Cuando dice que tengas presente la palabra de Dios de día, que le enseñes a tus hijos de día, de noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, en el camino, ¿no? Claro. Entonces siempre era esa oportunidad, y ha sido esa oportunidad de poder tenerla en nuestras vidas, y todo es un pretexto como para siempre tener como referencia qué dice Dios. De hecho, recuerdo con Dani, decía, cuando tenía 6 años, en la casa primero está Dios manda a papá, después sigue mamá, y después yo mando a mi hermana. No, en ese orden, pero era, o sea, desde pequeña ella sabía, o sea, lo que diga Dios. O sea, no es papá, mamá, ¿no? Sino Dios. Dios es el Señor de esta casa, ¿no? Entonces, me encanta, es lo primero que debes tener, ¿no? La palabra de Dios, y yo veo que cuando la tienes, siempre está esa referencia, y hoy que son grandes y que tienen sus propias Biblias, me encanta cómo conocen la escritura, ¿no? Claro. Ellas mismas nos han enseñado a nosotros, ¿no? Existe esa dinámica, es parte de nuestra familia, nuestro día a día, en todo momento, ¿no? Está ahí la Biblia. Y de hecho, ese libro que más tenemos en la casa, en sus diferentes versiones, o sea, está en dibujos, está en textos, es el libro de más número que tenemos. Wow, qué increíble. Hubo, ahorita que nos dicen, o lo que comentan es como, no, me encanta porque aún en la misma plática se van como dando esos consejos prácticos para aquellos padres de familia, ¿no? Aquí en primer lugar ya me llevo unos consejos, ¿no? Pero también, como qué consejo práctico le darían a aquellos amigos que hoy apenas se están conociendo de la palabra, pero que ya tienen hijos, que ya tienen un matrimonio, para ir haciendo sus pininos, digámosle así, en ese legado espiritual. Okay. Ajá. Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros buscamos como matrimonio, no por el rol que teníamos, porque obvio nosotros nos hicimos novios, empezamos a servir en la iglesia, trabajar de tiempo completo, pero independientemente de lo que hagas o cómo sirvas en la iglesia, una de las cosas que yo creo que es un principio, y que por eso lo mencionaba, en la manera en que tú obedeces a Dios, ¿no? O sea, yo puedo leer la escritura y no tener esa obediencia, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia hace algunos años, y que fue difícil porque nos perdimos una cantidad de dinero, nos defraudaron en una inversión que teníamos de ahorro. Y es ahí donde tú tienes que ir a las escrituras. ¿Qué dice Dios? Y son momentos muy estresantes por todo lo que implica, ¿no? Hay que demandar, que te enojas, te llenas de odio, hay malestar, claro. Quieres que se haga justicia, ¿no? Hay muchos sentimientos así, pero es cuando, ¿qué dice Dios, no? Entonces, yo creo que la parte aquí importante que decidimos fue, voy a creerle a Dios. Y si Dios dice que yo perdone esta parte, que lo deje en sus manos, que Él va a hacer justicia, ¿no? Eso es lo que dice Él, entonces yo le voy a creer. Tomar esa decisión, obvio, lo platicamos, no fue una decisión solamente mía, ¿no? Sino, mira, esto es lo que considero, esto es lo que vamos a hacer. Después de que decides eso,
nos sentimos muy en paz. Ujú. Oye, pero perdimos, oye, pero no, nos sentimos en paz, no valía la pena, ¿no? Transmitir eso a nuestras hijas, hacerles sentir que se puede vivir de una manera real esas enseñanzas, siento que es algo que te da mucha paz. No importa si estás empezando una relación de matrimonio, no importa si tus hijos son pequeños, no importa si ya están grandes o si ya tienes muchos años, ¿no? Creo que es un principio que nos puede ayudar y que en lo personal nos ha dado mucha paz. Ujú. Sí, y también pienso que hay una escritura que para nosotros ha sido un eje, un centro. Es el Salmo 127, 1 y 2, y dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve, ¿no? Que trabajen los constructores. Si el Señor no vigila, ¿no? La ciudad, de nada sirve que estés ahí. Dice, cuando Dios da a sus amigos mientras duermen. Y para mi esposo y para mí ha sido el hecho de queremos que nuestras hijas vean que la escritura, que la palabra de Dios es suficiente en todo lo que tú vivas, ¿no? No somos papás perfectos, nos hemos equivocado. Ha habido situaciones como las que compartía mi esposo, a veces tus emociones, pensamientos, ¿no? Pero es como, la palabra es ese ancla, ¿no? Que está como el mar, así todo, hay tormentas y todo, pero te detiene, ¿no? Y te ayuda a permanecer en Dios. Y para nosotros ha sido eso, o sea, queremos que ellas puedan ver que al final de cuentas somos discípulos de Jesús. Y que Dios acomoda todo y que Dios arregla todo. Queremos hacer visible al Dios invisible. Amén. Recuerdo, nada más tantito, recuerdo cuando veníamos en una de esas caminatas de la escuela del kinder, era como ¿viste este cielo? Sí. Así es Dios. ¿Viste este pajarito que Dios lo alimentó? Así es Dios. En la mañana cuando íbamos a llevarlas a la escuela, era orar por su maestra, por su compañito que perdió a su papá o que tenía algo, y de regreso escuchar a mis hijas como, mamá, Dios escuchó nuestra oración, hoy la maestra estuvo tranquila, este niño que estaba triste estuvo feliz. Wow. Y es como esa oportunidad de decir, Dios es real, Dios nos escucha, Dios nos ve, y Dios es suficiente, ¿no? En todo esto. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, o sea, es todo parte de tu relación con Dios, ¿no? Con tu esposo, y como consecuencia ves a los demás, a los hijos, a la siguiente generación, no importa si sean bebés, no importa si sean grandes o si sean adultos o si tienen hijos, de decir, ¿sabes qué? Tenemos un Dios que se encarga de todo esto, que no hay nada imposible para Él, que aun sea la tristeza más profunda o la alegría o la victoria más grande, Él siempre está allí. Compartirles precisamente una situación. Ahorita hablábamos de ya una experiencia de estos últimos tiempos, ¿no? Ya. Pero cuando mi hija estaba pequeña, esta Dani, llegó un momento en que ya no quería ir a la escuela, que ya lloraba, se sentía muy mal y no quería ir a la escuela. A tal grado que pues me llamó la atención por qué no quería ir. Claro. Y ya después de preguntarle en diferentes ocasiones por qué no quieres ir, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que la maestra se enoja, y luego no nos pide perdón. Entonces, para ella era común que cuando alguien se equivoca, falla, pues lo más natural es que reconozcas, ¿verdad? Y que pidas perdón. Pero entonces recuerdo que le dije, yo voy a hablar con tu maestra, vamos. Llegamos a la escuela y obvio ella no quería entrar a la escuela, entonces la tuve que cargar. Y cuando la quise dejar, no quería separarse de mí porque estaba llorando, no quería entrar a la escuela.
Entonces, ya las personas que están ahí te auxilian, ¿verdad? Nosotros la llevamos, pero ella decía, no quería soltar. Y ya le digo a una persona que si me permitía hablar con su maestra. Ya, me dijo, sí, pasa. Llegamos y ya le expreso a la maestra, oiga, maestra, fíjese, ya le comenté, ¿no? Es que mi hija dice que usted se enoja y no les pide perdón, ¿no? Y la maestra lo captó, ¿no? Entonces ya la maestra le dice, perdóname. En ese momento que la maestra expresó esa palabra, mi hija se volteó y le dio los brazos y se fue con ella, ¿no? Son momentos que ahorita al expresarlo me conmueve mucho. Claro. Porque yo mencionaba cómo es real, ¿no? Cuando tú puede ser algo grande, ya mencionamos cuando situaciones que son difíciles, pero cómo esos momentos que tú les enseñas a tus hijos, que la palabra sí tiene poder, que la palabra se cumple, que Dios es fiel, que Dios está presente. Y en esas cosas, como decíamos ahorita, que son pequeñas o que pueden parecer insignificantes, ¿no? Que se pelearon con el compañerito. Bueno, pues habla con él, pero si él no entiende de nuestra creencia, ¿no? Nuestra fe, pero que aún Dios arregla esas situaciones y que reconcilia, ¿verdad? Al niño con el otro compañerito, o nuestros hijos con sus maestros, o las diferentes situaciones, ¿no? En el día a día, ¿no? Sí, gracias. ¿Puedo contar una anécdota? Recuerdo con una de mis hijas, una maestra, una mamá en la primaria me pidió sus cuadernos de tarea, porque sus hijos pues se habían atrasado y todo esto, y decía, a los días, me dice, oiga señora, ¿ustedes son cristianos? Y le dije, sí. Dice, es que por la forma en la que su hija tiene su cuaderno, por la manera en la que tiene su tarea, por los colores, no sé. Dice, yo me di cuenta que su hija cree en Dios. Y yo me sentí tan conmovida, tan impactada, porque dices, wow, ¿no? O sea, a veces tú no te das cuenta como papá, ¿no? Hasta dónde tus hijos ven, ¿no? O lo que es Dios en sus vidas. Claro. Entonces me conmovió mucho, y después su amiga de esta persona se bautizó. Se bautizó y era como decir, wow, no solamente estamos impactando en la iglesia, ¿no? Sino que podemos brindar esperanza, ¿no? Y a través de nuestros hijos, imitar el ejemplo de Jesús, y llegue a otras personas para hacer luz. Entonces, eso es algo que agradezco mucho a Dios. No es de nosotros, sino lo que Dios puede hacer en un niño, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan de ministros, perdón? 26 años, vamos a cumplir 27. Ok. En medio de su trabajo como ministros de tiempo completo, responsabilidades, cansancio, etcétera, ¿cómo han mantenido todos estos hábitos como familia, ¿no? La oración, toda esta parte, ¿no? Digo, creo que desafortunadamente puede ser muy fácil desviarnos, ¿no? Hemos hablado con otros matrimonios aquí mismo en el podcast sobre el servicio, y que a veces nos olvidamos de nuestra relación con Dios por el servicio a Dios, ¿no? Y podemos caer en esa situación. ¿Cómo han mantenido ustedes durante tantos años todo este tipo de situaciones? Okay. Bueno, creo que lo que mencionábamos al principio como que nos va dando esa respuesta, ¿no? El poder dedicar ese tiempo, a pesar de que podíamos trabajar como ministros, decíamos, en la mañana, por ejemplo, yo ir con mi hija. Estoy mencionando que tenía meses, o igual ya cuando era mayor, ya un poquito mayor, esos tiempos para orar juntos, ¿no? O esos tiempos para que podíamos jugar, ¿no? Por ejemplo, a veces para mis hijas era, vamos a jugar, ¿no? Y para mí era, pues vamos a jugar a la charla bíblica, ¿no? Okay. Entonces era aprovechar cada momento sí, para hacerles sentir, no sé, que de repente el niño, las situaciones que podían vivir en el día a día, pero transmitirlas como un juego,
Obvio estoy hablando cuando eran pequeñitas, ¿no? Que lo entendían de esa manera, ¿no? Claro. Pero era transmitirles precisamente pues esa confianza, ¿no? Ese descanso, que tenemos un Dios que es real, que tenemos un Dios que es poderoso, que tenemos un Dios que nos ama, ¿no? Que tenemos un Dios que para Él nosotros somos importantes, y hacérselo sentir a través de nuestro propio cuidado, ¿no? No, como decía mi esposa, no todo ha sido perfecto en nuestro caminar, ¿no? Recuerdo un momento difícil en la vida de nuestra hija, de Rebeca, la pequeña. Hubo una situación que nosotros no alcanzamos a entender muy bien, porque era final de su primaria. Obvio, pues viene todas las cuestiones de que la graduación, que el baile, que todo lo que implica, pues ensayos y toda la preparación con los niños, ¿verdad? Y muere una de sus compañeritas, pero murió de una manera muy trágica. Fue violada, fue asesinada, y era una compañera de ella. Y lo que fue fuerte para mi hija es que era cristiana. Entonces para mi hija fue porque Dios no la cuidó. Y empezó una etapa difícil en la vida de mi hija. De tal manera que llega el momento que te sientes impotente. ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo puedo estar cerca en un momento tan difícil para ella? De llegar ese momento donde ya no quería ir a la escuela, a la secundaria. Era difícil para ella estar en la secundaria. Y por otras situaciones que empezó a vivir ya entrando a la secundaria. Entonces, el buscar estar cerca de ella, o sea, yo recuerdo expresarle, obvio nosotros como que llevábamos cierta disciplina, ¿verdad? Hasta a esa edad mi hija no tenía un celular, pero decidimos después de esta situación comprarle el celular. Más que el celular era, yo quiero estar contigo cuando tú me necesites. No importa lo que yo esté haciendo, tú me puedes llamar y yo voy a estar contigo. Hacerle sentir a nuestras hijas que eran lo primero, que eran lo más importante en esta tierra, ¿no? Que podían contar con nosotros. Que podíamos dedicar un día a la semana para poder estar con ellas, para poder salir y tomar un helado, para poder sentarnos y lo que te mencionaba de hacer un juego, ¿no? Ahí me tenías a mí a veces jugando con las muñecas, ¿no? Dedicar ese tiempo para poder hacerles sentir, yo te amo, cuentas conmigo, yo estoy para lo que tú necesites. Sí. Y te puedo escuchar aún lo más difícil que pueda ser. Te puedo escuchar. Entonces, esa es la parte que creo que nos ha ayudado a poder mantenernos a pesar de los años, y que mis hijas no se sientan ni enojadas con la iglesia, porque sientan que la iglesia les quitó a sus padres. Claro. Yo creo que hoy apreciamos que mis hijas aman la iglesia, que mis hijas aman el servir en la iglesia, Sí. que mis hijas pueden sentirse felices cuando estamos en la iglesia, de tal manera que eso lo hemos vivido a través de hacerles sentir, cuentas conmigo, yo estoy para servirte, ¿no? Yo estoy para acompañarte, ¿no? Sí. Eso es lo que... Sí, y yo agradezco mucho a mi esposo esta parte de, en medio de todas sus ocupaciones, también de su maestría, que él acaba de terminar, de preparar las clases, este espacio de comunicarnos y de decir, ¿sabes qué? Rebeca tuvo un día difícil. Y de agarrar y decir, ok, vamos, Rebeca, vamos a, no sé, me acompañas al centro comercial, y yo creo que es la parte como matrimonio, de identificar, ¿no? ¿Cómo están tus hijos? Y yo aprecio de él de decir, ok, iba a hacer esto, pero mi hija me necesita, ¿no? O Daniela necesita esto, o alguna situación que ellas han vivido,
y nosotros hemos procurado estar ahí. Aún no importa si sea en la tarde o si a veces hemos necesitado mover alguna cita, ¿no? O hablamos a veces con los hermanos en la iglesia, mira, tenemos esta situación, es posible cambiarlo, es posible moverlo, pero el hecho de hacerles sentir, ustedes son importantes para nosotros, nosotros queremos que estén bien. Y buscar esos espacios, esos tiempos para conectar en el corazón con ellas, para nosotros eso es muy valioso y aprecio también que dentro de la iglesia tenemos amigos con los cuales ellas pueden llegar, ¿no? Y también ellas pueden sentirse que son parte de nuestra familia, que también hemos construido esa dinámica de amigos donde abrimos el corazón, ¿no? Y que es algo con lo que ellas crecieron, o sea, es algo normal, ¿no? Para ellas, y que también ellas pueden sentirse, ¿sabes qué, mamá? Necesito hablar contigo, y por eso es importante como observarlas, ¿no? Como verlo. A veces, le decimos a Rebe que ella es como nuestro termómetro, ¿no? Porque, bueno, los que conocen a Rebe es intensa, ¿no? Entonces, a veces uno como que Rebe algo, como que está, como aprensiva, y decimos, no, es que si Rebe está así, es que estamos muy acelerados. A ver, todo. Okay, güey. Necesitamos pausa. Pausa y necesitamos, a ver, ¿qué podemos mover para estar con ellas, ¿no? Para escaparnos a ir a tomar un helado, a comer los tacos, o tenemos varios tipos de juegos de mesa, maratón bíblico, lotería bíblica, todo es un tiempo como para conexión, ¿no? O a veces decimos, a ver, la sala, ya saben, conocen nuestra sala, a ver, vamos a poner alfombra, vamos a poner todos y vamos a tirarnos allí, hoy no vamos a salir, vamos a comprar pizza, vamos a darnos un tiempo, ¿no? Entonces, creo que esa calidad o el sentir de mi esposo como esa flexibilidad también de decir, voy a estar con ustedes, y eso es algo que yo valoro y aprecio y que, pues, obviamente nos ha permitido como familia regresar nuevamente a esos tiempos y en medio de nuestras ocupaciones como ministros que nuestras hijas sientan que estamos para ellas, ¿no? Y cuando no estamos, son discípulas y nos dicen, oigan, como que ya necesitamos un tiempo, ¿eh? Okay. Y yo creo que aquí una parte que es importante, el dedicar ese espacio para nuestras hijas, ya sea, decía, para ir a orar cuando eran pequeñas, para una actividad jugando. Ahora que ya un poquito más grandes decíamos, bueno, voy a tener una cita, ¿no? Yo les decía con Daniela, ¿no? Y era aprovechar ese tiempo, no solamente para irnos a tomar un helado o para irnos a la plaza o a caminar, ¿no? O a jugar básquetbol con Rebe, ¿no? Sino un tiempo también para, ¿cómo estás? ¿No? Poder tener algún tema que de repente mi esposa podía comentarme, alguna situación, y poder tratarla en ese tiempo ya, a veces no en su trato con, o a veces áreas que yo tenía que pedirles perdón a ellas, ¿no? O por algo que hice, por algo que dije, y aprovechar ese tiempo para poder decirle, perdóname, ¿no? O necesitas pedir perdón, ¿no? Porque no fue amable lo que hiciste. Entonces, pero en lo privado, ¿no? En esos momentos donde ya te puedes hablar de una manera más íntima, ¿no? Con la persona. Entonces siento que el respetar esos tiempos, el dar esos tiempos, buscar esos tiempos, siento que nos ha ayudado a no caer en una situación de desgaste, ¿no? De desgaste espiritual. Físico, pues sí lo hemos tenido, ¿no? Pero claro. Que llegue el momento en que lo decía, ¿no? Que nuestras hijas puedan sentir como un rechazo hacia la iglesia, ¿no? Entonces siento que eso nos ha ayudado mucho para que ellas también puedan sentirse, incluso ahora ya de grandes, pues en la libertad de poder hablar con nosotros cuando no tenemos una buena actitud, cuando no somos amables, cuando no respondemos de una manera correcta.
y escucharlas, ¿no? Reconocer que nos equivocamos, Sí. reconocer lo que decía ahorita mi esposa, que andamos a veces muy acelerados en otras cosas y que necesitamos tener ese tiempo para convivir con la familia, para estar con ellas, para disfrutar de un tiempo de descanso incluso, ¿no? Pero pues es lo que nos ayuda, ¿no? Y además que es algo que considero yo que les pasa como a mí, que es algo que nos recarga las pilas, ¿no? A veces, pues mi esposa me dice, oye, ¿te quedas con los niños en lo que voy a la estética o así? Dice, pero ¿no estás muy cansado? Le digo, o sea, cansado sí estoy, pero es otro tipo de cansancio. Le dije, incluso esto me recarga, ¿no? O sea, es algo que me llena de energía, así como que, pues vale la pena, ¿no? Definitivamente. Pero quería yo preguntarles, ahorita me compartían que les han pedido como esa parte de en qué estoy mal, ¿no? Y sin duda es algo que pues nos hace falta mucho como personas, ¿no? Sobre todo creo que vivimos en una sociedad en la que pues el papá es el que manda y así es, y yo no me puedo equivocar porque pues mi papá no se equivocó y mi abuelito no se equivocó, pues yo menos, ¿no? Y pues esa parte la emocional es como muy triste, ¿no? Cómo nos podemos ir perdiendo en esa parte. ¿Cómo ustedes rompieron esas cadenas? O a lo mejor, cómo sus papás y ustedes rompieron esas cadenas. ¿Cómo fue esa parte para ustedes ahora como hijos, ¿no? ¿Sintieron que era algo similar o si hubo como complicaciones ahí? Bueno, yo creo que aquí hay diferentes, como familia, dentro de un mismo hogar, hemos notado que se pueden tener diferentes percepciones. Un momento que para una familia, para un hijo pudo ser un momento muy especial porque estuvo con los papás, pero para el otro hermano que vivió la misma situación puede ser completamente diferente por lo que él percibió. Claro. Entonces, hago esta mención porque una de las cosas que yo creo que a mí me ayudó en mi hogar, en mi familia, con mis padres, mi papá no me inculcó una creencia religiosa, ¿no? Pero siento que me transmitió mucha confianza. Okay. Yo a mi padre lo aprecio, lo respeto. Para mí siempre ha sido como un ideal, ¿no? Y obvio tiene muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que no es perfecto. Pero ya después yo vivirlo ya como discípulo, una de las frases que mi padre me expresó cuando yo le compartí que me iba a bautizar, que iba a ser discípulo, él después de varias cosas me dijo, hijo, solamente te pido algo, que lo que hagas, lo hagas bien. Yo no te di una creencia religiosa, pero si tú hoy crees eso, hazlo bien. Amén. Entonces, el empezar a vivir ya ahora como discípulo y ahora con la responsabilidad de tus hijos, yo creo que, bueno, yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Dios lo decidió así, ¿no? Ya es algo que tú no decides. A veces dicen que es porque el papá necesita mucha ayuda, muchas cosas que cambiar. Entonces, creo que sí. Pero el tener esa humildad, ¿no? Para poder reconocerlo, no se da solamente cuando tienes los hijos, sino considero incluso en nuestra relación de matrimonio. La humildad para poder escuchar lo que la persona que te conoce, que vive contigo, y te puede estar expresando que no, que te equivocaste, que no hiciste bien, que tienes que cambiar. Creo que desde ahí empieza esa parte, ¿no? Porque yo puedo reaccionar de una manera muy, pues arrogante, orgullosa, enojo, ¿no? Pero lo que decíamos ahorita, el reconocer esa parte, primero soy un discípulo. Claro. Y si hay algo que tengo que reconocer y que tengo que pedir perdón, pues lo voy a hacer, ¿no? El poder hablar con mi esposa, el poder pedir perdón, el poder reconocer las cosas que tengo que cambiar. Fue algo que empezamos a practicar en nuestra relación.
No fue fácil. No, practicarlo no quiere decir como, ay, pues sí se dio porque éramos cristianos. No, te quiero platicar que la primera vez que tuvimos un conflicto nos llevó toda una tarde y es bien frustrante poder tratarlo. Sí. Porque es como, bueno, soy ministro, conozco las escrituras, ¿por qué no podemos arreglarlo? Claro. A ver, vamos a orar, ¿no? Porque no lo arreglábamos, ¿no? Y después de una hora, otra vez vamos a orar, ¿no? No lo podemos resolver, pues vamos a pedir ayuda, ¿no? Llamamos a nuestros discipuladores. Terminamos como a las 2 de la madrugada para poder reconocer y decir, perdona. Pero fue una enseñanza que tú dices, ya la aprendí, ¿no? No quiero pasar otra vez por esa misma vergüenza de llamar otra vez a mi discipulador, de estar otra vez discutiendo, expresando mis puntos de vista, aferrándome a algo, cuando lo que necesito es reconocer, perdóname, me equivoqué, ¿no? Transmitirlo después eso a nuestras hijas, el poder hablar cuando ellas podían estar pequeñas, porque podrían tener 1 año y era, necesitas pedirle perdón a tu hermana. Sí. Y a veces podía hacer algo como, no, necesitas verla a los ojos, necesitas decirle, perdóname, ¿no? Fue como una práctica que empezamos a llevar a nuestro hogar, ¿no? De tal manera que hoy es una convicción, ¿no? Si hay algo que yo tengo que reconocer y pedir perdón porque hice algo incorrecto, no es mi posición, yo soy el padre o yo soy quien, no, sino soy discípulo y necesito hacerlo, ¿no? Y me hace pensar, obviamente te habíamos comentado de que nosotros nos convertimos siendo universitarias y yo agradezco profundamente que Dios me permitió llegar desde ese tiempo porque vengo de una familia donde es difícil perdonar. ¿Cómo dicen? ¿De mecha corta? De mecha corta. Sí. Entonces, el perdón causó mucho daño en las relaciones de mis padres y alguien alguna vez nos dijo, haz un ejercicio de ver los pecados generacionales, ¿no? De 3, ¿no? Tus abuelos, tus papás y ustedes, ¿no? Y era como agradecer que desde que llegué a la iglesia, me enseñaron, ¿no? Desde joven cristiana, necesitas arreglar las cosas, pedir perdón, ¿no? A otra discípula, el servicio, la humildad, etcétera, ¿no? Y eso es algo que hemos buscado, replicar en nuestras hijas. Así que si se convierte en un estilo de vida para ti, entonces desde pequeñas, para claro. Hacer así. Y esto que decía mi esposo, me acuerdo, porque ya no lo recordaron, decía, es que mamá, por ejemplo, a veces, si no tendrían 3 años y 6 años y decían, una vez me acuerdo, mamá, que nos dijiste, van a estar allá afuera en el patio y nos pusiste 2 sillitas y nos pediste, nos dijiste, pídanse perdón. Y era perdón, pero era como no verse a los ojos, ¿no? No, necesitas verla a los ojos. Perdóname, ¿no? Hermana, perdóname. Perdón, ¿no? Pero no nos dejaste allí porque todavía no estaba resuelta la situación. Entonces después, nos dijiste, bueno, ya le dijiste perdón, ya la viste a la cara, ahora abraza a tu hermana. Y ha sido así, ¿no? Esta parte de hasta que se resuelve. Y eso es algo que lo aprendí en la iglesia, ¿no? Y es algo que veo en ellas y me encanta cómo en Jesús podemos aprender todo esto, pero también en esta comunidad, en la iglesia, claro. Para poder ser algo que tú lo buscas, lo vives y que se vuelve un estilo de vida. Sí, justamente ese estilo de vida creo que es lo que nos ayuda a poder introyectarlo a nuestros hijos. Alguna vez una persona me decía sobre de mi hija, ¿no? Decía, pero es que si tú le enseñas solo ese estilo de vida, pues entonces cuando tenga a lo mejor situaciones y todo esto que se tengan que arreglar como más con sus palabras, ¿no? Pero yo entendí como más a la situación del mundo, ¿no? Como no perdonar, o no. Digo, bueno, pero es que no tendría necesidad de conocer esa parte, ¿no? Como que esto es suficiente, lo hablábamos hace rato
al principio, ¿no? En la palabra, en la Biblia podemos encontrar la guía para cualquier situación, ¿no? Y esta es la parte que debemos, considero yo, introyectarle a nuestros hijos, ¿no? Así es. Bueno, y además de esas enseñanzas que ha sido como el poder reconocer y el poder pedir perdón, ¿hay alguna otra enseñanza que nos puedan compartir que han aprendido a lo largo de este caminar con Dios en su legado espiritual? Yo creo que dentro de lo que nosotros queremos dejar o transmitir a nuestras hijas, en esa, como decíamos, una fe real, ¿verdad? De que no es solamente cuando llegue el momento difícil que necesitamos como buscar a Dios, ¿no? Reconocer la necesidad de Dios, sino que son en los momentos que a veces pueden ser tan sencillos, ¿no? Como por ejemplo, de repente andamos preocupados porque no encontramos un estacionamiento y podemos decir, vamos a orar para que Dios nos permita encontrar un estacionamiento. Ya mi esposa o mis hijas orando, ¿no? O cuando decíamos, tienes un conflicto con el compañerito porque, no sé, se porta grosero. Pues vamos a orar a Dios para que Dios cuide esa parte, ¿no? O en las cosas grandes, ¿no? Que ya son complicadas como las que pudimos compartir ahorita, que te sientes impotente, que no sientes ya, que se sale de tus manos, que ya no está a tus alcances, ¿no? Por lo difícil, por lo doloroso, por lo fuerte que puede ser. El que podemos buscar a Dios en todo momento nos ayuda a mantenernos humildes, ¿no? Una cosa que aprendimos, hemos tenido la oportunidad de salir como misioneros, y una enseñanza que escuchamos que nos ayudó, en lo personal me ayudó mucho, y que es algo que puedes dejar a tu familia, ¿no? Porque me aconsejaban, si te va bien, en lo que sea, ¿verdad? Lo que estés realizando, te fue bien, agradécele a Dios. Te fue mal, ¿no? No se dieron las cosas como tú pensabas, no resultaron los planes que tú tenías, ¿no? Agradécele a Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que no te creas lo suficientemente importante de pensar yo lo hice. Pero también que las situaciones que no salen bien tampoco te lleven a, híjole, no sirvo, no funcionó, no puedo hacer las cosas. No. De tal manera que eso te lleve precisamente a poder depender completamente de Dios, ¿no? Agradecer a Dios lo que Él hace, por eso decía, Dios es real, ¿no? Su poder es real, ¿no? Y que podamos vivirlo es algo que en lo personal hemos buscado también transmitirles a nuestras hijas, ¿no? Gracias. Dos cosas que yo he sido intencional y que agradezco a mi esposo que también nos ha ayudado es la gratitud. El pago por lo que hoy vivimos fue la sangre de Jesús. Y hablaba hace rato de ese rescate, ¿no? Y Dios nos ha rescatado de muchas maneras. Y eso es algo que hemos buscado, es hacerles ver a nuestras hijas. Nunca pierdas tu gratitud a Dios. Pero para hacerlo más real, porque como seres humanos se nos olvida, desde el 2020 a la fecha, mis hijas y yo tenemos un cuaderno, un álbum de gratitud. Cada año hemos anotado como 2,500 cosas. Wow. Desde cosas chiquititas hasta cosas impresionantes, escrituras reales que Dios nos ha permitido vivir. Porque yo pienso que por algo Dios nos dejó la Biblia escrita, ¿no? Claro. Para recordar, para regresar, para no olvidar. Entonces, no sé cuánto tiempo Dios nos deje, pero sé que todo eso que hemos escrito cada año, ahorita ya vamos para 600 cosas, cada año
Eso Lo que va de este año, perdón. Sí, lo que va de este año hasta ahorita, Ok. van casi 600 cosas que ya Wow. hemos anotado. Y sé que cada vez que ellas regresen, van a recordar, esto, Dios lo hizo, esto, Dios se movió así, Dios cubrió, Dios nos hizo sentir su presencia, Dios respondió. Esa es una. Y la otra cosa que yo aprecio mucho con mi esposo es, Dios es lo primero y como es el mandamiento, ama a Dios por encima de cualquier cosa. Y un ejemplo de ello para nosotros es poner en primer lugar a Dios, aun cuando lo que se ve que el mundo te va a ofrecer puede ser mejor. Ejemplo, con Dani, nos recordamos en la secundaria, elegimos la secundaria que, pues la que consideramos lo mejor para ella, pasó el examen y se quedó en la opción, que iba a ayudar para facilitarle entrar a la prepa, pero el turno fue en la tarde. Y era como, pues cuando mucha gente dice, no, es que esta secundaria es la mejor de la zona, es de la más competida, es que tu hija va a tener, sí, pero le va a impedir que venga a la reunión. Claro. Y que ella, en esta etapa de su vida, en la adolescencia, o en cualquier circunstancia, va a impedirle que ella venga y escuche la palabra de Dios. Y era no. Si impide que venga a adorar a Dios, a reunirse con la iglesia, no es de Dios. Así es. No es de Dios. Entonces, recuerdo hablar con varios, nos dijeron, es que cómo en nuestra familia, pero es que cómo van a renunciar. Sí. Y ya se habían pasado las fechas de inscripción, entonces tuvimos que buscar, ya dijimos, bueno, Dios proveerá, Dios dará. Nos encantó que la secundaria que Dios puso, fue la ideal para mi hija. Y Dios la bendijo en todos los sentidos académicamente. Fue el tiempo en el que ella decidió ser discípula, el tiempo en el que recibió una beca, el tiempo que fue, fue tener el conocimiento para pasar su examen de la prepa. Y yo digo, eso es real. O sea, por más que se vea brillante, no tiene sentido. Sí. Y Dios es fiel. Y una y otra vez eso es algo que hemos buscado, ese legado de fe, ¿no? Dios es suficiente. Y aún si se pierde lo que se pierda, es una oportunidad para seguir viendo que Dios es suficiente y Dios siempre provee. Y eso lo hemos visto y eso ha sido una convicción para nosotros, ¿no? En todo momento, y es algo que deseamos que pues ellas lo vivan. Sí. Sí, sí. Sí, pues definitivamente creo que es algo que puede llegar a movernos, ¿no? Sin embargo, me impacta, ¿no? Yo creo que también a los que vean este video les va a impactar ese discernimiento que hoy ya les ha a ustedes dado Dios, en el sentido de, me impacta lo que dices, ¿no? Y es real, ¿no? O sea, si va a ser un tiempo en el que mi hija no va a poder escuchar de la palabra de Dios, pues obvio, no viene de Dios, ¿no? Y a veces, siendo discípulos, podemos engañarnos, ¿no? Con esa parte de, bueno, no pasa nada, está pequeña, ya cuando entre, o el otro año a lo mejor la cambiamos al turno matutino, etcétera, etcétera. Pero pues agradezco mucho a Dios que nos hayan compartido esto y que les haya dado ese discernimiento. Sin duda creo que será de mucha bendición. Quiero pedirles, creo que ya voy a saber la respuesta, pero aún así, ¿cuál es ese como primer paso a dar para aquellos matrimonios jóvenes que quieren tener ese legado espiritual? ¿Cuál sería como el primer paso? Creo que ya hasta lo respondieron, pero aún así, y quisiera como esta pregunta dividirla en dos y hacer una más personal para cada uno. Pero primero esta. Bueno, creo que antes de llegar yo a la iglesia, tienes varias experiencias en la vida que te llevan, obvio como joven, estoy hablando que tienes 16, 20 años, que llega el momento en que te vuelves como muy crítico, muy analítico, muy escéptico.
Y para mí era muy fuerte el que me invitaran a un lugar religioso, ¿no? X o Y denominación. Pero no ver realmente ese ejemplo en la persona, ¿no? De tal manera que su ejemplo para mí era, me hablas de algo que no estás viviendo. Claro. Entonces, como que fue una etapa donde fue como cuestionar mucho eso, ¿no? Incluso no solamente cuestionarlo en el sentido de yo interiormente, sino decirlo a la persona que me podía invitar y confrontar en esa área. Incluso llegué a decirles a estas personas, eres un hipócrita, porque me hablas de algo que no vives. Entonces yo creo que hoy, en lo que iniciamos cada uno de nosotros al llegar a la iglesia o en nuestra fe, puedes ser soltero, puedes ser casado, puedes tener hijos o no tener hijos. Pero yo creo que la parte que para mí ha sido más desafiante es quiero vivirlo. O sea, quiero darle vida a esta enseñanza. No por lo que alguien me pueda decir, fallaste, te equivocaste, fuiste aparente, no, sino por lo que yo mismo siento con lo que un día yo expresé. Claro. ¿No? Entonces yo quiero vivirlo. Y cuando lo vives, cuando yo siento que estoy viviendo lo que predico o lo que la Escritura dice, me siento muy feliz. Eso me da me da paz, me da seguridad, me da confianza, me hace sentir incluso muy especial con Dios, porque estoy cumpliendo, le estoy dando vida a su palabra. Estoy haciendo una realidad en este tiempo lo que la Escritura dice. Entonces, para mí es el punto de partida, ¿no? Tienes hijos, tienes una esposa, es como vive realmente lo que dice la palabra de Dios. Y creo que eso nos va a poder hacer sentir muy felices, muy plenos, ¿no? En lo que vivimos. Así es. Yo lo que les recomendaría es ese amor a la palabra, esa obediencia. Sí. Para mí ha sido un gozo, es un verdadero gozo ver cómo puedes experimentar la Escritura en todo tiempo. Me encanta mi historia con Dios. Me encanta lo que he experimentado con Él. Y dice la Escritura que en Juan, Jesús dice, el que anda, yo soy la luz, dice, y el que está conmigo no andará en tinieblas. Y yo les recomendaría que como individuos y como matrimonio vivan en la luz. Es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos. Vivir en la luz, amando la palabra y obedeciéndola en todo tiempo. No. Quiero agregar algo. Fíjate que en este sentido, yo creo que ha habido momentos que han sido para mí muy importantes. Obvio, como ministro, pues constantemente estás predicando la palabra. Pero también cuando tú puedes escuchar la palabra, ¿verdad? Y que permites que la palabra penetre, que entre a tu corazón. Y recuerdo momentos muy importantes cuando la palabra te quebranta, te corta, de tal manera que puedes, por eso decía, no es que seamos perfectos, no es que todo lo hacemos bien, no, sino cuando la palabra de Dios te muestra que te equivocaste, que hiciste algo incorrecto. Recuerdo momentos donde pudo terminar la prédica, llegar con un hermano y decirle, perdóname. Porque todo lo que, en relación a lo que mencionaba ahorita, cuando tú reconoces, he sido una persona deshonesta. A ver, si yo soy quien predico, si yo soy quien... ¿Por qué deshonesto? Porque yo he predicado de unidad, pero yo no he estado unido contigo. Porque yo he predicado de discipulado,
pero no te he buscado. Porque yo he predicado de amor, pero no te he amado. Perdóname. Entonces, cuando tú reconoces esa parte y puedes, el poder expresarlo, ¿no? Reconocerlo, pedir perdón, creo que son las cosas que nos hacen, por eso decía, vivir nuestro cristianismo de una manera real. Lo repito, no porque seas perfecto, no porque no te equivocas, no porque no haces mal o nunca fallas, no, sino porque lo reconoces, lo aceptas, lo expones, pides perdón, lo expresas. Creo que son las cosas que hoy para mí son el vivir mi cristianismo de esa manera que, por eso decía, te da paz, te hace sentir que vives esa enseñanza, que le das vida a esa enseñanza, ¿no? Bueno, la otra pregunta es muy similar a esta. ¿Qué consejo le darían a aquellos hombres que hoy son discípulos, tienen un matrimonio y quieren tener ese legado, pero su esposa no es discípula y viceversa? Esa hermana que es discípula, pero que su esposo no es discípulo y anhelan con ese legado. ¿Qué consejo le darían tanto a hombres como a mujeres? En primer lugar, apreciar mucho su vida, su decisión de ser un discípulo, aun cuando la esposa o el esposo no es discípulo. El que los dos pensemos de la misma manera, el que los dos tengamos la misma fe, la misma convicción, hace las cosas más fáciles. No que no nos equivoquemos, pero las hace más fáciles. Que tengas a alguien a tu lado que no piensa de la misma manera que tú, es un desafío. Claro. Se requiere valor, se requiere mucho amor a Dios. Y por eso para mí sería, lo respeto, ¿no? Quien está en esas condiciones, para mí, merece mi respeto, ¿no? Porque a pesar de esas situaciones decidió amar a Dios, ¿no? Entonces, de entrada, para mí es algo muy respetable. Dos, bueno, ¿qué recomendaría o qué consejo le daría? Cuando hablamos del ejemplo de Jesús, hay una parte que a mí me impacta mucho porque dice, ama a tu esposa como Jesús amó la iglesia, ¿no? Lo dice Pablo, pero también lo dice Jesús. Jesús dice, ama como yo te he amado, ¿no? Mi consejo sería ese. Uy, pero encierra mucho, ¿no? Porque es bien desafiante. ¿Cómo trató Jesús? ¿Cómo respondió cuando lo insultaron? Podríamos pensar, él no fue casado. No tuvo esposa, pero sí sintió lo que es la traición. Claro. Sí sintió lo que es que te vendan. Sí sintió lo que es que te lastimen físicamente. Sí sintió lo que es el sufrimiento, el dolor psicológico. Sí lo sintió. Sí. Y la manera en que respondió fue con perdón, fue con servicio, ¿no? Fue con estar dispuesto a ofrecer su propia vida para el bienestar de la otra persona. Y eso es poderoso. Conquista el corazón de cualquier escéptico, de cualquier persona incrédula, de cualquier persona apática. Conquista cualquier corazón. Y sin duda confiamos que pueda cambiar el corazón de la esposa que no cree. Sí, y comparto la opinión con mi esposo de mis respetos a aquellas hermanas, aquellas discípulas cuyo esposo no está en la fe. Y personalmente tengo muchas amigas así y he visto su batalla, su pelea, ¿no? Pero también he visto que es una gran oportunidad para crecer en el corazón de Dios. Dice la Escritura que Dios es amor. Entonces, y qué increíble que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos amar como Él ama, pero
Él nos ha dado ese espíritu para capacitarnos para amar como Él ama. Entonces, mi recomendación para ellas es amar incondicionalmente. Amar en todo momento como Cristo nos ha amado, ¿no? Como Él entregó su vida en la cruz. Y lo que yo he visto, tengo la oportunidad de tener hermanas que las conocí en esa condición y 20 años después, o de hecho una de mis mejores amigas en la iglesia es como una maestra del bien para mí, porque pienso, bueno, yo puedo hablar con mi esposo y ahí, ¿no? Orar juntos y mira y recibir discipulado, pero yo vi a ella y para mí ha sido un testimonio de fe porque perdonó lo imperdonable. Y ella está cumpliendo sus votos hoy su esposo ya se hizo discípulo, pero después de casi 2 décadas. Wow. Y la veo agarrada de la mano con él, ya están grandes, ambos enfermos y conscientes de que en cualquier momento uno se va a ir. Y para mí es una héroe, porque pienso, ella le creyó a Dios. Y hoy ella es una luz para muchas hermanas de que sí es posible. Entonces, esa sería mi recomendación. Amar siempre. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad que superando las expectativas, ¿no? Sabíamos que esto iba a ser algo que nos iba a inspirar. El basarnos en esta entrevista, en su experiencia, pero sobre todo en su amor a Dios, creo que es lo que nos ha conmovido y sé que así será para quien ve este video. No sé si lo han visto, pero tenemos una dinámica. Les explico cómo es. En esta dinámica, de lo que se trata es de que ustedes puedan agradecerle a Dios por la vida de su esposo, por aquel servicio de su esposo en casa, porque es un buen padre, una buena madre, etcétera, etcétera. Eso ya solo pongo unos ejemplos a lo que yo puedo ver, pero pues ustedes se conocen mejor que nadie. ¿Nos apoyan? Claro que sí. Va que va. Quien quiera comenzar, Yo creo que una de las cosas que yo aprecio mucho de ti y que te lo he compartido es tu servicio. Eres incansable. Buscas cuidar cada detalle dentro de la casa. Eso para mí es una bendición porque me da mucha paz de que mis hijas están cuidadas, están atendidas. Te preocupas por qué van a comer, si descansaron, si durmieron. Gracias por el amor que les tienes a nuestras hijas. Gracias por amarme, ¿no? Yo lo compartía el día de hoy. Yo reconozco que no soy fácil de amar. Y no solamente me has acompañado, no solamente has estado dispuesta a seguirme, a vivir en todas las aventuras que hemos, o locuras más bien, que hemos tenido. Pero gracias por todo lo que has hecho para poder acompañarme y estar dispuesta, ¿no? A seguirme en todas esas aventuras y ser esa compañera. Yo lo agradezco mucho y sin duda es algo que agradezco a Dios. Que con todas las carencias o todo lo malo que pude hacer, todos los errores que cometí, el que Dios haya puesto una mujer tan especial para poder ser mi compañera. Gracias. Mi amor, yo te agradezco profundamente el que me hayas elegido para ser tu esposa. Han sido 26 años de una aventura de fe. Estoy convencida que eras el hombre que Dios había escogido para que yo caminara en esta vida como mi esposo, como el padre de mis hijas. Agradezco también el amor que les tienes, cuánto las procuras, cuánto estás para ellas, cuánto las capacitas para amar a Dios, las inspiras,
en el hogar nos has animado a ver a Dios, a tener fe, siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre nos llevas a nuevas aventuras con Dios. Y eso es algo que yo admiro y respeto de ti. Gracias por amarlas a cada una como son, por inspirarlas, por sacrificarte por nosotras, por tu disposición a cuidar cada detalle en la casa, a desvelarte por nosotras, a proveernos, a estar al pendiente de todo para que no nos preocupemos. Muchas gracias, te amo mucho y para mí ha sido un regalo del cielo caminar a tu lado y los años que Dios nos permita estar juntos. Te amo. Muchas gracias, de verdad que ha sido un placer. Yo sé que todas las actividades que tienen son, pues como decía Marín, creo que ambos son incansables y los admiramos también mucho, los amamos mucho. Un saludo también a Rebe y a Dani, las amamos mucho y les agradecemos que se hayan dado el tiempo de estar aquí con nosotras. ¿Les parece si terminamos con una oración? ¿Nos pudieras apoyar, Manu? Claro. Por favor. Gracias. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias Dios por lo que nos permite compartir en este tiempo. Gracias por nuestros hermanos que hacen posible todo esto para que podamos pues transmitirlo a otras personas, Dios. Gracias porque usted los usa, porque les da talentos, porque les da capacidades. Gracias porque pues sin duda usa la tecnología, todo lo que hoy puede haber, ¿verdad? Gracias, Señor. Queremos poner en sus manos, Dios, todo lo que hoy pues hemos compartido, hemos hablado. Y mi Señor, más allá de nuestras vidas, queremos resaltar su nombre. Sí, Señor. Más allá de nuestros talentos, queremos levantar su poder, su grandeza. Gracias, mi Señor, porque usted nos ha tratado con mucho amor. Gracias, Padre, porque nos ha rescatado de una vida absurda, sin sentido, y le ha dado un uso especial. Gracias, Padre, por ponernos, Dios, para ser como ese ejemplo, Dios, de lo que no se debe hacer, de los errores que incluso podemos cometer, tanto de las virtudes que podemos tener. Gracias, Señor, porque es usted quien nos da cada una de esas dones, talentos. Es usted quien lo hace. Es usted quien nos usa y es usted quien nos levanta y es usted quien nos quiere usar, Señor. Por eso hoy queremos alabarle, queremos glorificarle, queremos honrarle como usted se merece. Y Padre, que usted sea quien reciba todo el honor y toda la gloria a través de todo lo que hoy hemos compartido. Por favor. Gracias, mi Señor. Bendiga la vida de mis hermanos. Sígalos usando de una manera muy especial. Y Padre, gracias. Y que sea usted quien reciba todo el honor. En Jesús pedimos y oramos todo esto. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que están allá tras cámaras. Luis, gracias.